A la palabra del Señor y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está en este lugar. Y dice, leámoslo juntos porque vamos a leer solo el 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, gracias te damos en esta hora por el consejo de tu palabra una vez más. Gracias por tu amor, gracias Dios mío porque tú te compadeces de nuestras debilidades, nos conoces a cada uno, Señor, pero habla hoy al corazón una vez más, Dios mío, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Conforme a tu misericordia, Padre, presentamos nuestras vidas, nuestras familias, estos jóvenes delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar y dele gloria a Dios si puede. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a meditar hoy bajo el tema aprendiendo a correr la carrera. Y es, hermanos amados, algo nuevo para nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, el iniciar un nuevo estilo de vida, porque esto es un nuevo estilo de vida que todos nosotros tenemos que aprender a vivir, pero sobre todo a correr, como dice la palabra del Señor, que tenemos que nosotros despojarnos de esas cosas que tenemos, hermanos, tan dentro de nuestro corazón muchas veces, que nos estorban a correr esta carrera. Pero principalmente me detenía yo cuando me dice la Biblia que tenemos que correr con paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Decía un hermano por ahí, la paciencia es mi mayor virtud, decía, mi fortaleza. Y se reía así sarcásticamente, porque yo sé de que no tenemos paciencia. Yo soy el primero. Yo no sé si hay alguien aquí que sea paciente, pues gloria a Dios por esa persona. Pero no tenemos paciencia. Más cuando es en las cosas espirituales. Nos cuesta tener paciencia porque queremos todo rápido, automáticamente. Y hermanos, así estamos acostumbrados. En lo secular, hermanos, cuando usted va a una empresa, el jefe, quiero esto para ayer, quiero esto para ahora. Hermanos, y esas son presiones que muchas veces, hermanos, nos afectan. Y cuando, hermanos, alguien que está estudiando y hermanos, inicia una carrera en la universidad, quisiera terminarla, quisiera llegar hasta el final, pero muchos no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque en el transcurso de esos 5 años de carrera universitaria se le presentan problemas, dificultades, ya sean económicas, ya sean emocionales o sentimentales, y a veces les afecta. Entonces, hermanos amados, en la vida nuestra hay cosas similares o semejantes, y es por eso, hermanos amados, que el escritor, esta carta, hermanos, no hay todavía alguien asignada específicamente pero sí sabemos usted y yo que es el Espíritu Santo que dictó esta carta, aquel que escribió en este momento. Y es una carta, hermano, con destino, hermanos, a un grupo de cristianos, judíos. Y ahora es para nosotros. Hermanos amados, sabemos que hay problemas en nuestra vida. Que hay cosas, hermanos, que tenemos que entender que vamos a enfrentarnos durante nuestra carrera. Y hay cosas también que son, hermanos, naturales, que nos van a querer desanimar, que quizás van a traer preocupación a nuestra vida para querer detenernos, pero cuando nosotros comenzamos a tomar, hermano, el consejo de la palabra de Dios que dice que tenemos que correr con paciencia. Quizás estos hermanos de los que está siendo dirigida, los que hablan, es la carta a los hebreos, quizás, hermanos amados, estaban pensando en detenerse, en tirar la toalla, en ya no seguir, a causa de la persecución que estaban pasando en ese tiempo. Una persecución, hermanos, física, una persecución no, hermanos, emocional solamente. Porque, hermanos, a veces las cosas que vivimos en lo natural, en nuestras emociones,
nos afectan en lo espiritual y nos entristecen. Y quizás, hermano, eso era el problema que estaba pasando aquí. Pero Dios reveló y habló y comenzó a dar indicaciones a cómo nosotros debemos comportarnos ante diferentes situaciones en nuestra vida. Porque créame que quizás este grupo de cristianos, al ver esas situaciones muy difíciles que estaban pasando, quizás se desanimaron, quizás dijeron, si esto es ser cristiano, mejor ya no sigo. Pero mala decisión. Porque la Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia. Mire, en todo tiempo yo veía eso y referente también al sermón del domingo pasado, estoy viendo de que, hermanos, en todos lados y en todo momento de la historia de la humanidad han habido cristianos wichi wichi. Ya sabe usted ese término, ¿verdad? Aguaditos, pues, que con poquito dicen ya no voy a seguir, pero qué bueno que usted está en pie todavía. A pesar de esos momentos, hermanos, de persecución, hermanos, espiritual, que vamos avanzando, que sabemos de que a través de este camino, hermanos, que llevamos, a través de esta carrera que, hermanos, nosotros hemos elegido por misericordia de Dios también, para llegar hasta el final, no para quedarnos a medio camino. Porque, hermanos, esto es hermano, ¿cómo le digo? Es natural, como dice la palabra, en nosotros. Pero lo mejor de todo es que Cristo ya sabe, hermano, el camino que vamos recorriendo. Él conoce, dice, nuestra condición. Sabe en qué momento vamos a nosotros a ser afectados, en qué momento vamos a flaquear, como en ese momento estaba este grupo de cristianos judíos. Pero llegó a tiempo el consejo. Y que yo me imagino que lo tomaron. Miren, hermanos, dice la palabra ahí mismo, hermanos, en Hebreos 1, que Dios habiendo hablado, dice, de muchas maneras a los hombres, a través de los profetas. Dice de que en este tiempo que está hablando, la palabra de Dios dice que nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa fuerza que necesitamos. Para que nosotros nos podamos levantar o salir de ese momento, hermanos amados, el cual estamos atravesando. Y ese era el problema, hermanos, que este pueblo había dejado de escuchar la voz de Dios quizás. Habían dejado de ver, hermanos amados, lo que tenían que ver y estaban viendo lo que no tenían que ver. ¿Y qué era lo que no tenían que ver y escuchar? Eso que, hermanos, quizás les decían. Eso que quizás les había traído desaliento. Quizás ellos habían dejado de poner los ojos en Jesús, como lo dice el versículo 2. Y es ahí, hermanos amados, cuando nosotros dejamos de poner los ojos en Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en lo que nosotros estamos viviendo, que no nos aporta fuerza, sino que cuando nosotros ponemos los ojos en esas cosas, nos restan fuerza, nos debilitan, mengua nuestra fe. Pero, hermanos amados, ese era el gran problema de estos cristianos. Y yo no los critico, ni lo critico a usted. Porque como humanos que somos, hay momentos, hermanos, que a veces podemos dar consejo, podemos decir esto y lo otro. Pero el que está viviendo el problema, el que está dentro de esa camisa, de ese vestido, de ese pantalón, es el que sabe, hermano, lo que siente en verdad. A veces, hermanos, ni las mejores palabras nos levantan, nos ayudan, sino que es Dios solamente el que nos va a levantar. Porque, hermano, eso es algo que nosotros llevamos dentro, gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros ponemos la mirada en esos problemas, eso, hermano, nos resta fuerza. Y eso, hermanos amados, era lo que estaba, hermanos míos, hablando el escritor en este momento, que tenemos que poner, hermanos, nuestros ojos en el ejemplo de Cristo. El versículo 2 del capítulo 12 nos está hablando, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Mire, estamos, hermanos, viendo algo que a nosotros no nos tiene que, hermanos, dejar desmayar,
Algo que usted no se tiene que rendir, porque estamos viendo un gran ejemplo de los padecimientos de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice de que Él es el autor y el consumador de la fe. Y que no solamente eso, dice que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y cuando hablamos de esa palabra que sufrió la cruz, estamos hablando de unos padecimientos sobrehumanos que ninguno de nosotros los está pasando. Y está poniendo este ejemplo a la iglesia para que la iglesia tome ese ejemplo de perseverancia, de no rendirse, de no desmayar, de no tirar la toalla, de que aunque usted hoy se sienta quizás como decía aquel evangelista, con el gozo por los zapatos, usted se mantenga en pie. Pero no es fácil, pastor, claro que no es fácil. Yo he pasado momentos, hermanos, muy duros, similares también, pero el mejor ejemplo, el mejor referente es Cristo Jesús, que dice de que la palabra que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que lo que nosotros pasamos en este mundo, no es que vamos a pasar por pasar. No es que, hermanos amados, Dios no lo sabe o que Dios está pasando por desapercibido lo que usted está sufriendo, no. Hay un galardón a nuestra perseverancia. Acuérdense de que la Biblia dice de que aquel que perseverare hasta el fin, hermano, pero no es aquel que comenzó y luego se quedó, no. ¿Por qué razón? Porque a medias nada, Hoy iniciamos el discipulado, entrega total. Es un discipulado muy fuerte, pero muy precioso. Estamos en la introducción. En la introducción, y que yo le recomiendo que el próximo domingo el 2 de octubre, de marzo, ¿verdad? Vamos a continuar con ese discipulado. Hermanos, y entonces el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ese es todo el problema que tenemos nosotros. Todavía nosotros, hermanos, no tenemos que rendirnos. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce que nosotros podemos resistir más. Dice la palabra que Dios no pone carga, dice, sobre nosotros, la cual no podamos llevar. Y que conjunto con la prueba nos dará la salida. Solamente es cuestión de resistir, de esperar en el Señor, de no rendirse, de saber, hermanos amados, que esta carrera, hermanos, es hasta llegar al final. No importa, hermano, cómo hayas comenzado, no importa cómo te vayas desarrollando, lo importante es que no te rindas. Porque dice la Biblia que todavía, dice, no has resistido lo suficiente. Quiere decir de que, hermanos, pueden haber cosas que quizás vienen como un poco más fuertes, no lo sé, pero Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar la sabiduría para entender, hermanos míos, qué es lo que Dios está haciendo. Mira, Cristo Jesús dice que sufrió el oprobio, el desprecio, el castigo. Él tenía claro el propósito por el cual estaba en este mundo como usted también está. Y usted quizás puede preguntarse cuál es el propósito, cuál es mi final. El final es que todos, hermanos, estemos un día en la presencia de Dios. Hermano, el propósito es de que nosotros, a pesar de estas cosas que no estamos siendo probados, resistamos. Que no nos rindamos, que no digamos, pues ya no aguanto más y hasta aquí llego. No, hermano. Cristo Jesús es el mejor ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Yo sé de que hay días mejores, días peores. Hay años de bonanza, hay meses de aflicción, que son los que son más largos. Porque eso es lo que cuesta pasar, ese lapso de tiempo. Pero la Biblia lo narra de una forma diferente. Dice, esta leve tribulación. Hablando de los sufrimientos de los apóstoles. Esta leve tribulación.
Pronto pasará. Y quizás a nosotros se nos hace largo. Y quizás nosotros comenzamos a pensar diferente, a dudar de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Que quizás ya Dios nos abandonó. Aguantemos, hermano. Esperemos en el Señor. Hay algo, hermano, que Dios está formando dentro de nosotros. Que está formando, hermanos míos, nuestro carácter como cristianos. Porque ese es, hermano, un carácter diferente al que el mundo mal entiende como carácter. El carácter del mundo es aquella persona que grita más, que ofende, que habla grandes cosas para ofender, pero eso no es mal, ese hermano es un mal carácter. El carácter del cristiano tiene que ser, hermanos míos, el demostrar esa firmeza, esa confianza en el Señor. El decir, ahora estoy pasando tal vez este momento, que no lo entiendo, que me duele, que me pesa, que yo no entiendo. Pero yo sé de que Dios está dentro de estas cosas. Y yo no me voy a rendir. Al contrario, voy a buscar más de Dios. Porque a veces no queremos, hermanos, y nos confundimos. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y mire, dice la palabra, meditaba en esta palabra que dice el versículo 1 del capítulo 12, que dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. La palabra esta, hermanos, de asedio, es, hermanos, por el pecado, lo dice claramente acá. Pero esto, hermanos, la definición de asedio es un momento de insistencia en cada uno dentro de nosotros, ya sea en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Es un momento donde nos sentimos presionados, donde nos sentimos, hermanos amados, perjudicados espiritualmente o desanimados. Pero esta palabra de asedio, hermano, es en sí crear un cerco o cerrar, un encerramiento, un lugar fortificado, llámesele fortaleza, que a veces creamos, hermanos, en nuestra mente y que no existe en realidad, pero que el enemigo ocupa esa arma, ese asedio para cercarnos. ¿Y sabe qué pasa en eso? Ese cerco impide que salgamos, que tengamos una libertad. ¿Y sabe lo peor de todo? Ese asedio o ese cerco impide muchas veces que recibamos ayuda de afuera. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Eso, hermanos, que sentimos esos ataques, esas, hermanos, adicciones, esas malas costumbres que quizás no queremos dejar, porque eso, hermanos, eso nos resta mucho en el mundo espiritual. Y, hermanos, quizás definitivamente eso estaba pasando en esta iglesia de los hebreos. Por eso dice la palabra, les aconseja y les dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado. ¿Por qué? Es ahí donde está radicando, en ese asedio, en esa acechanza, en ese ataque. Búscame en la TLA, hijo, Hebreos 12:1. Es ahí donde está, hermano, radicado. Ese problema que nosotros a veces no nos deja ir más allá. Pero Dios puede derribar esas fortalezas en nuestra vida. ¿Ya lo tienes? Léemelo, hijo, por favor. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Amén. ¿Qué exige? Resistencia. Eso es lo que a veces nos falta a nosotros. ¿Sabe? Cristo Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, aquellos que ya no pueden resistir, aquellos que ya no tienen fuerza. Y es por eso que una vez más el escritor les está diciendo, pongan los ojos en Jesús. Porque si usted lo pone en mí o en otra persona, quizás no le va a dar el mejor consejo, quizás no le va a dar una palabra que le aliente o lo que usted necesita escuchar, porque a veces queremos escuchar cosas diferentes. Pero yo no puedo leer tu pensamiento ni tu corazón. Pero el Señor sí dice que Él los entiende.
Y es por eso, hermanos amados, que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y rendirnos ante Él y decirle, Señor, ayúdame en esto. Porque Dios está ahí, hermano, en ese momento difícil. Dios es el que está, hermano, no está ignorando ese momento que pasamos, que es muy duro. Todos lo pasamos, usted no se preocupe. Unos ya pasaron, otros están entrando, otros están saliendo. Pero hermanos, es un proceso que vamos a pasar como cristianos. Pero el ejemplo que Dios nos pone el Señor es Jesucristo, el principal. Hermano, porque ese sufrimiento fue grande. Pero dice de que Él, vamos a ir a Filipenses 2:6 para entender estas cosas, gloria a Dios. Dice la palabra de que en el capítulo 2 de Filipenses, y vamos a leer desde el versículo 5, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, a usted y a mí, perdón, y estando en la condición de hombre, en la condición que estamos nosotros, dice de que se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo creo que sus padecimientos, aunque son menos, pero también tienen un mérito ante Dios cuando usted se aguanta. Pero el problema está, hermanos, en que a veces nosotros como humanos, Cristo estaba en una condición como la nuestra. Aquí lo dice la palabra del Señor, y dice de que estando en esa condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Dijo, Señor, Dios, Padre, le dijo, ayúdame, no me desampares, no me dejes. No se olvidó de Dios en ese momento. Y dice la palabra de que se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. Fíjese de que a veces pedimos consejo y está bien, pero el problema es que no lo obedecemos. Hacemos lo que nosotros creemos y no al consejo. A veces, hermanos, en momentos así más difíciles es cuando nosotros tenemos que buscar más de Dios, ir a la palabra, alimentarnos de la palabra, ayunar, orar, para que Dios nos direccione, para que Dios nos fortalezca. En ese momento, hermanos, que vamos corriendo y vamos avanzando, pero hay veces que nos detenemos, porque no tenemos los ojos puestos en Jesús, aquel que dio un ejemplo único para soportar, porque Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús tenía esa comunicación con Dios. Nunca dijo Cristo Jesús, yo ya no voy a seguir. Los padecimientos de Cristo ahí están en Isaías 53, despreciado, dice, desechado. Y yo le digo que si alguien nos desprecia a nosotros, ya no volvemos a la iglesia porque te vieron mal. Imagínense qué tristeza más grande, qué decepción para Dios. Y si no ponemos los ojos en Jesús, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que fue humilde, dice, hasta la muerte. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Mire qué precioso es el Señor, pero es que hermano, eso hermano es otro nivel, que nosotros también podemos alcanzar ese nivel, pero a veces no queremos humillarnos, a veces no queremos ser obedientes como Cristo lo hizo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y nosotros no nos humillamos, pero a nada, gloria a Dios, a veces, no siempre, sino que a veces. Pero vamos a ir, hermanos amados, a la carta segunda de Timoteo, gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Y vamos a leer el versículo 7, donde hay un ejemplo de un gran apóstol, gloria a Dios, donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Mire qué precioso esto. El apóstol Pablo, él está diciendo, yo estoy a punto de terminar mi carrera. Pero usted ya sabe cómo iba a ser el final de la carrera del apóstol Pablo, que estaba a punto de ser, hermanos amados. El hermano siempre que me ve bajar de aquí dice, ay, el pasamano no lo he puesto. Y mire, hermano, el apóstol Pablo, usted ya sabe cuál era el final de él. Iba a ser decapitado. Él no se puso a decir, Señor, pero si yo te he servido todo este tiempo atrás, he predicado tu palabra, he levantado tantas iglesias, y es así como me vas a pagar. Él no dijo nada. Mire, él estaba gozoso, porque cuando nosotros entendemos estas cosas, esas cosas, hermanos míos, mire, el apóstol Pablo se gozaba diciendo, yo ya, gracias a Dios. Pero nosotros cuando estamos en problemas, pero no estamos cerca de Dios, a veces queremos que Cristo venga pronto ya y nos lleve. Pero tenemos que enfrentar esos momentos, hermanos. Y dar a hermanos míos testimonio del poder de Dios. El apóstol Pablo estaba testificando del poder de Cristo en su vida. Él decía, yo ya estoy a punto de terminar mi carrera. En otras palabras, estaba diciendo, a pesar de lo que yo he vivido, yo no me he rendido. A pesar de que me han dado hasta con los pies, me han garroteado, me han carceleado, me han abofeteado, pero yo no me he rendido. Aquí voy, ya casi termino mi carrera. Y le decía a su discípulo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero esto no es para aquellos que son aguaditos, aquellos que están por encima, no. Y si alguien está encima, tiene que, hermano, consolidarse. Yo no le estoy criticando, ni estoy queriendo hacer sentir mal a nadie, sino de que esto, hermanos, es de valientes. Esta carrera, hermano, Dios te ha escogido para que llegues hasta el final. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Recibirnos allá arriba y decir, wow, no fue fácil, pero lo logré. Miren, los sufrimientos que nosotros tenemos en este mundo, en la actualidad, en este siglo XXI, en el año 2025, no son comparados para nada para lo que sufrieron los hombres que están en la Biblia. Hombres, hermanos, que caminaron en fe. Que, hermano, dice de que ellos iban caminando como nosotros vamos hacia la patria celestial. Y que iban caminando, que aunque no la veían, pero dice de que ellos se gozaban, ellos sentían en su corazón esa pasión por continuar, por sufrir por la causa de Cristo. Mira, hermano, es tremendo. Ese discipulado que estamos iniciando hoy en la mañana, habla de estas cosas. Hermano, de que nosotros tenemos que ser decididos a seguir a Cristo, a servir a Cristo. Porque Dios pide todo. Gloria a Dios. Entrega total, dice. No a medias. El problema es cuando estamos a medias. Porque ni estamos ni allá ni estamos aquí. Y es ahí donde estamos a merced del enemigo. Pero mira estos hombres que aparecen en la Biblia, estos hombres que estuvieron y que han quedado como ejemplo para nosotros, que tuvieron una entrega total, que no les importó, que nunca callaron. Pablo estaba en la cárcel y estaba dictando cartas para animar a otros, porque había entendido, hermanos, que hay algo mejor que lo que este mundo ofrece. Eso es lo que nosotros nos cuesta entender muchas veces. Y nos quedamos enfrascados en este mundo, en los deseos engañosos de este mundo, en la vanagloria de este mundo.
Queremos empezar a atesorar bienes y riquezas. Que usted ya sabe, hermano, mire, pero el diablo cómo es de mentiroso. Que ciega la mente de la gente y les pone que hay que afanarse, que hay que ganar dinero y todo eso. Y Eclesiastés habla de que eso es, hermano, eso es vanidad. Que el hombre trabaja, pero ¿para quién trabaja? Si termina, hermanos, enfermo de tanto trabajar sin descansar. No hagan tesoros en la tierra, dijo Jesús. Nuestro tesoro tiene que estar arriba. Pero eso no lo entendemos, porque no lo vemos. Y eso dice mucho de nosotros. Porque no andamos por fe, sino que andamos por vista, quizás muchas veces. Pero si nosotros comenzáramos a andar en fe, entendiéramos ese nivel del cual el apóstol Pablo está hablando, el cual el escritor de los Hebreos está hablando. Todavía no han resistido nada a ustedes, les dice, contra el pecado. Tenemos que despojarnos, tenemos que salir de ese círculo de asedio, de maldad que hay muchas veces por naturaleza dentro del ser humano. Tenemos que sacar eso de nuestro corazón y decirle a Dios, Señor, quiero que comiences a obrar en mi mente, que comiences a quitar esos velos que el enemigo ha puesto, esos velos de pecado que me impiden ver tu gloria, que me impiden entender cuál es el propósito por el cual yo estoy dentro de una iglesia. Hermano, es muy importante que nosotros nos preocupemos en saber o en conocer. Cristo le dijo al Padre, yo quiero que ellos te conozcan a ti como yo te conozco. Entonces, hermanos, hay una preocupación de parte de Dios. Que el pueblo va caminando según el pueblo va avanzando, pero muchas veces está estancado. Y eso se nota, hermano. Eso se ve, eso se siente. Hay resultados, hermanos, que manifiestan lo que hay dentro de nosotros. Y es triste, porque a veces ni nos enteramos. A veces, hermanos, no hay pasión por buscar de Dios. Yo mucho tiempo pasé en una iglesia por ir nada más. Y por aquí hoy escuché la vez pasada un testimonio de un varón que dijo que también, que él venía a esta iglesia solo por acompañar a alguien. Pero mire cómo yo soy, dije el hermano, ya sabe, ¿verdad? Y mire, hermano, y así nos pasa. Pero qué bueno y misericordioso es Dios, que rompe, nos saca de ese asedio donde el enemigo nos tiene. Pero hermano, eso es cuando nosotros comenzamos a interesarnos, comenzamos a buscar, a poner, hermano mío, ese interés de saber por qué estamos en un lugar. Eso es, hermano, lo que Dios quiere, que en nosotros haya esa pasión de búsqueda de interés. Yo quiero, hermanos amados, de que hoy nosotros le digamos a Dios, Señor, quiero que me ayudes a poner mis ojos en ti y no en los que están alrededor mío. Aunque dice la Biblia que alrededor hay un montón de gente que está viendo cómo es tu comportamiento, como dice cristianos que somos, ¿verdad? A ver qué testimonio damos. No dejemos mal a nuestro Señor, no lo dejemos mal. ¿Cómo te sientes? En victoria, gloria a Dios. Así, aleluya. Eso es lo que tenemos que decir. Mire, Dios sabe que todavía no hemos resistido lo que tenemos que resistir. Pero todavía Dios sabe de que hay más todavía dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios dentro de sus corazones? Gloria a Dios por eso que lo tienen. Aleluya. Ese es el Espíritu que nos da fuerza. El Espíritu que nos va, hermanos míos, enseñando las cosas que tenemos que hacer. Y recordando, dice la palabra, aquellas cosas que hemos olvidado por el asedio del pecado, porque a veces nos turba, a veces no hayamos que hacer, porque se nos olvida, porque nos turbamos. Pero el Espíritu Santo de Dios está para fortalecernos. Por eso hoy, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza,
que nos dé, hermanos amados, esa sabiduría para entender, para llegar hasta el final, que nos enseñe a correr esta carrera, la cual estamos corriendo, que no es fácil. Dígale, no es fácil al que tiene al lado, gloria a Dios. No es fácil, hermano, pero tampoco es imposible, porque usted tiene al mejor con usted. Ese es el Espíritu de Dios. Aleluya. Y hoy quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a dar gracias al Señor por este momento de la palabra, el consejo que Dios hoy ha traído a nuestra vida por su misericordia, porque el día de hoy Dios todavía nos ha traído a este lugar, porque todavía tenemos vida para poder